Asambleísta Dora Aguirre. Señor presidente, compañeros, compañeras, no quería dejar de participar en el debate sobre este proyecto de ley reformatoria a la ley del anciano, que particularmente tampoco comparto este nombre que se le pone al proyecto. Creo que es necesario reformar ese nombre. Por otra parte, decir que a propósito de la intervención del asambleísta Jerónimo Yantalemo, comparto plenamente el hecho de reflexionar y analizar la situación específica de las personas adultas mayores, atendiendo muy especialmente la situación de la diversidad cultural que vivimos en nuestro país, por una parte, pero sobre todo atendiendo la realidad de la persona, del ser adulto, anciano, que necesita de una atención específica, de un análisis específico, sobre todo a la hora de pensar en el desarrollo de políticas públicas que atiendan su especial situación de vulnerabilidad. No es precisamente el crear asilos de ancianos o centros o hogares, como ustedes lo llaman en el desarrollo de la ley, no es precisamente lo que la mayoría de las personas adultas mayores demandan. En muchos casos, y les digo desde una experiencia personal vivida muy de cerca en trabajo con personas adultas mayores, en muchos de los casos ellos no acuden a residencias de ancianos o a hogares o a centros de ancianos precisamente porque sea su voluntad, sino porque no les queda otra alternativa. Creo que este proyecto de ley tiene la gran oportunidad de definir una serie de alternativas a través de propuestas de desarrollo de políticas públicas que atiendan a las personas adultas mayores en función de sus distintas realidades. Por eso, yo quiero plantear una revisión en el artículo 2, cuando se especifica de manera general la atención que se dará a las personas adultas mayores. Creo que es necesario definir que se considerarán personas adultas mayores aquellas personas que hayan cumplido los 65 años de edad y que se hallen comprendidas en distintos grados de dependencia. Por ejemplo, podemos definir los grados de dependencia que pueden ser moderada o severa o total dependencia, y esto les da pautas a las distintas instituciones públicas para desarrollar políticas públicas específicas en función del grado de dependencia de cada una de las personas adultas mayores. Por otra parte, creemos que esto también les daría pautas específicas a las distintas instituciones para trabajar, por ejemplo, en prevención de esa dependencia, como bien se relata en el artículo 38, numeral 3 de la Constitución, que orienta al desarrollo de programas y políticas públicas destinadas a fomentar la autonomía personal, a disminuir su dependencia y conseguir su plena integración social, que es parte y debe ser parte de un proyecto de ley que no aísle a la persona adulta mayor, sino al contrario, pueda desarrollar todas sus habilidades, todos sus conocimientos, todas sus potencialidades para poder estar de manera integrada los últimos días que le quede de su vida o todos los días que pueda estar en este mundo. Creo que eso es importantísimo. Se puede precisamente, a raíz de definir los grados de dependencia de las personas mayores, pensar en otras alternativas, como por ejemplo ayuda a domicilio en momentos dados, no necesariamente trasladar a una persona adulta mayor a una residencia de personas adultas, sino más bien acudir a su propio lugar de residencia a darle un servicio determinado que presta, y por qué no decir también en casos de extremas urgencias poder dar una asistencia teleasistida en función de la situación o la gravedad que pueda estar pasando la persona adulta mayor. Asimismo, si quisiéramos
rescatar el hecho de que en esta legislación hemos hecho una gran reforma al sistema de seguridad social, donde el sistema de pensiones de las personas adultas mayores está garantizado cada año con un incremento sustancioso que precisamente fue acordado en conjunto con las propias personas de las diferentes organizaciones de personas jubiladas. Esto es una garantía que se consiguió en esta legislatura y que no tuvimos que vivir aquellas malas experiencias en un gobierno precisamente presidido por el Partido Sociedad Patriótica, donde cerca de 17 personas murieron en huelga de hambre reivindicando sus derechos a un incremento de una pensión jubilar. Esto nunca más puede pasar. Para esto hemos legislado en esta oportunidad. Tenemos que decir también que en la propuesta que se plantea de crear el Consejo de Participación Ciudadana, en el artículo 4, creemos efectivamente en concordancia con las otras aportaciones que han hecho otros compañeros y compañeras asambleístas, que se debe hablar del Consejo de Igualdad y precisamente debe estar presidido por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, que es el organismo rector de la política pública, y bajo su dependencia está la atención a las personas adultas mayores. En el artículo 6 de la ley se habla de poner en funcionamiento los hogares de protección de las personas adultas mayores. No hablemos de hogares, no caigamos en esa forma de expresarnos tan proteccionista y que en última instancia infravalora a la persona adulta mayor. Hablemos de centros especializados, tal y cual se describe en la propia Constitución ecuatoriana, centros especializados de atención a las personas adultas mayores atendiendo su diversidad cultural. Con esto haremos las aportaciones formalmente y por escrito a la comisión que está tratando este proyecto de ley, pero sí decirles e insistirles, las personas adultas mayores deben estar defendidas de manera permanente en cuanto a sus derechos, en cuanto a su situación económica, social, cultural, etcétera, y no necesariamente la forma de hacerlo es recluyéndoles en hogares o en centros o en lugares que acojan a personas mayores. Hay varias alternativas que se debe analizar en el proyecto de ley. Es la gran oportunidad para incluir. Nosotros hemos delineado algunas formas de atención que pueden haber, que tienen mucho éxito en muchos otros países y que perfectamente aquí se puede adaptar, siempre pensando en que las personas adultas mayores tengan un trato digno, que tengan un trato solidario, un trato respetuoso, porque han sido aquellas personas que durante muchos años de su vida, con su trabajo y con su esfuerzo, construyeron todo lo que ahora es un país, todo lo que ahora es una sociedad y lo que es un mundo. Por eso a ellos y a ellas les debemos nuestro mayor reconocimiento, nuestra mayor gratitud, y creo que esta ley puede garantizar el que ellos y ellas estén absolutamente protegidos con sus derechos dentro de un estado de bienestar social que procuramos en este gobierno de la Revolución Ciudadana. Muchas gracias.